Bueno, sobre todo también para las personas mayores, es cuando empiezan las enfermedades respiratorias bueno, y otro tipo de enfermedades más allá del COVID-19 que hoy lo tenemos declarado como pandemia. Para hablar de este y otros temas, por ejemplo, también hemos conocido el aumento para los jubilados en estos días. Estamos con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, que muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Hola Eugenio, Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente Eugenio. Bueno, varios temas para preguntarte. Lo primero es lo relacionado a lo sanitario y a la pandemia y lo que está Sí, pasando en los geriátricos. ¿Cómo lo estás viendo? sí, muy preocupante la situación, tal cual vos la describías. Nosotros hace 2 meses que estamos requiriendo, y una resolución en ese sentido de la Defensoría, que se hagan testeos a la comunidad geriátrica, es decir, a todo el personal, y muestreos de test a los residentes. Uh-huh. Y esto está basado en una experiencia cercana y directa. Los países que no hicieron esto, por ejemplo, España o Italia, tuvieron una enorme mortalidad en internación geriátrica. Uh-huh. Mientras que los países que sí lo hicieron, Alemania, Israel, Portugal, países escandinavos, no tuvieron ese grado ni remotamente de mortalidad de adultos mayores en internación. Bueno, esto es imposible lograrlo. Lo ha aprobado la Comisión de Epidemiólogos del Ministerio de Salud de la Nación. Nadie nos dice que no. Todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer testeos. Es más, la Comisión de Epidemiólogos ha planteado ya hace casi un mes, como prioridad 1, el testeo del personal de salud, que tenemos muchísimo infectado, uh-huh, y en el mismo rango del personal y los residentes de geriátricos. Además, ahí, Eugenio, hay un problema adicional, que es que muchas veces, porque a los argentinos no nos alcanza el dinero, tenemos que tener 2 o 3 trabajos y vamos cambiando, o sea, me imagino el personal cambiando 2 o 3 geriátricos, con lo cual también hay un traslado hasta casi obvio si es que alguien lleva el virus. Mira, este es un tema central, el que estás planteando vos. Los geriátricos están blindados, vale decir, no pueden entrar familiares. Uh-huh. El personal que trabaja en geriátricos, a mí me tocó tener a cargo los geriátricos públicos muchos años, es un personal heroico, sobre todo el 90% son mujeres. Digo es heroico porque es una tarea dura, ingrata. Bueno, un día tal vez podamos hablar en detalle uh-huh, de lo que ello implica. Desde afuera del geriátrico se ve muy poco respecto a lo que es la comunidad geriátrica. Bueno, estas personas, como vos lo señalabas, se les paga una miseria, tienen sueldos bajos, y muchas de ellas vienen transitando largas distancias y tienen que trabajar o en otro establecimiento o hacer atención domiciliaria. Por lo cual, lo que vamos viendo es que ese tránsito puede, más allá de las precauciones de protocolo que se toman, que son absolutamente insuficientes, porque hoy conocemos cosas del virus que no se conocían cuando se hicieron los protocolos. Claro. Por ejemplo, que nosotros tomamos febrícula, preguntamos si hay síntomas, olfato y demás, y hoy ya sabemos que el 80% son asintomáticos. Cuando descubrimos en un geriátrico a alguien con síntomas, ya está el resto de la comunidad geriátrica contagiada. Claro. Y esto lo hemos visto, tenemos 1000 contagios de internación geriátrica, no es
un tema menor. Y ahora, a ver, Eugenio, para que la gente entienda, si vos vas a cualquier geriátrico y no hay ningún síntoma, digamos, no hay ningún tipo de prevención en cuanto al testeo de los trabajadores del geriátrico, es decir, no puede el Estado, hoy el Estado no está testeando preventivamente a los trabajadores del geriátrico, no. Si nadie declara un síntoma, nadie va al geriátrico. Exactamente. Exactamente. Van cuando hay un supuesto positivo o un síntoma, y hay pilas de casos, pero pilas, mucho más de lo la gente por ahí conoce lo que apareció en la televisión, la evacuación del geriátrico y demás, pero hay cantidades en situaciones complicadísimas, se trabaja con un estrés monumental, ¿no? Se debilita la atención cada vez más por lo siguiente. No te quiero robar tiempo, pero lo explico rápidamente. Estamos contando la problemática que me parece que muchas veces justamente hay poco tiempo para desarrollarla y la idea es que la gente la pueda conocer. Exactamente. Mira, cuando se decretó la cuarentena, hubo que licenciar al personal que tenía enfermedades prevalentes, tenía, bueno, embarazo, mayor de 60, por lo cual ahí ya se debilitó la atención dentro del establecimiento, porque hubo un 10-15% del personal que dejó de ir a trabajar. Ahora, después, y a su vez, a partir del 20, decía, se blindaron, por lo cual los familiares no pueden entrar al geriátrico. ¿Y por qué te cuento esto? Porque el familiar, en muchos casos, sobre todo con abuelos postrados, es una rueda de auxilio para el personal. Claro. Sobre todo en la ingesta. La ingesta del postrado lleva mucho tiempo. Es decir, vos a una persona autoválida le llevas la bandeja, se la dejás en una mesa y come. El postrado, ese acto dura 45 minutos, una hora. Y en muchos casos lo ayudaba o lo hacía el familiar. Claro, hoy no puede. Hoy no puede. Por otra parte, cada caso que va apareciendo, vos tenés una habitación de aislamiento por protocolo en el geriátrico. Ahora, vos aislás a un residente que tiene un cuadro, una sintomatología X, y tenés que inmediatamente licenciar a las personas que la atendían. Claro. Entonces, cada vez se fragiliza más la atención y sobre todo quienes más van sintiendo esto es el residente más frágil. Exacto. Y ahora, como vos señalabas correctamente, se está juntando en pocos días más, se genera el pico de mayor morbilidad del año, que es el frío, y ahí tenés la cola del dengue, que se está yendo, tenés la influenza que está viniendo y el COVID que ya está. Dos de estas patologías con sintomatología muy similar, por lo cual vas a tener mucho más casos sospechosos que los que tenés hoy. Claro. Lo que obviamente hay que estar muy atentos para evitar el colapso de los sistemas sanitarios. Te pregunto por el tema de la vacuna de la influenza. ¿Cómo estuvo la campaña? Que obviamente todavía está entre nosotros, pero ¿tenés estadísticas o números si los adultos mayores han aceptado y han acatado las recomendaciones de vacunarse? Hay mucha gente que falta vacunarse. ¿Tenés estadística de eso? Hubo más conducta y ansiedad por parte de los adultos mayores, correctamente, porque se venía planteando desde la cita en el médico de cabecera hasta públicamente que se vacunaran, así que hubo mucha demanda, hubo desajustes en la primera etapa porque, bueno, desbordó la demanda
y no hubo la provisión de dosis necesarias para esa etapa. Ahora se fue regularizando, así que con eso no tenemos mayores problemas hoy. Sí los hubo las primeras 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Bueno, te paso un tema no menor que tiene que ver con los jubilados en general, más allá de lo sanitario, y ahora sí tiene que ver con lo económico. Esta semana se supo de un aumento en las jubilaciones, que bueno, es un número que quiero preguntarte si vos considerás que es acorde a lo que debería ser, o es un número que queda a mitad de camino en lo que era la antigua ley de movilidad jubilatoria, que hoy debería ser alrededor del 10%, y estamos hablando de un 6,4, creo que es el aumento. Sí, en realidad es un disparate. Primero porque los jubilados vienen perdiendo, gane quien gane, ¿no? Es decir, van cambiando las administraciones del Estado y los jubilados perdieron en el 2018, en el 2019, 19 puntos con la fórmula que ahora se suspendió y que se suponía podía generar cierta recomposición o parar la pendiente, porque los dos índices que había ya establecidos para marzo y junio eran del 11,56 y el 11, por lo cual en el acumulado eran 23,72. Vale decir, hoy los jubilados están recibiendo mucho menos que eso, es decir, los de la mínima 4 o 5 puntos menos, más allá de todas estas cuestiones absurdas que dicen, no, pero le damos el medicamento, le damos el arroz, no paga el cable, todo esto. Nada tiene que ver eso con el haber, ¿no? Por lo cual la situación es muy seria. Nosotros planteamos la inconstitucionalidad ya en el primer decreto y ahora el lunes el expediente que está en la Corte vamos a plantear la ampliación por el nuevo decreto que hemos conocido hace algunas horas. Quiero ser descarnado por ahí en lo que te pregunto para que la gente entienda, porque viste que siempre está la discusión política de que los liberales ajustan a los jubilados, que el peronismo es parte del pueblo y siempre le va a dar más. Ahora, con lo que vos me estás diciendo, yo tengo que inferir o debería inferir que en realidad el gobierno peronista también está ajustando a los jubilados. Mira, hay datos objetivos. Nosotros calculamos la canasta del jubilado semestralmente desde hace 12 años. Pasaron distintas administraciones. En los 12 años, nunca las jubilaciones mínimas llegaron a cubrir más de un 30 a un 35% en el mejor momento de esa canasta básica. Claro. Después lo demás quedará en términos de discusiones ideológicas, de cuestiones de simpatías y demás. Pero a ver, y ahí voy al tema que nos llevan a discutir una falacia. ¿Quién puede suponer que con 16.000 pesos en Argentina se puede vivir? Nadie, no, es imposible, menos si tenés que alquilar, olvídate. Entonces después, viste, discutir si 16.800 o 17, es absurdo, ¿no? Es realmente grotesco. El jubilado tiene que trabajar hasta el último día de su vida, o se muere de hambre, o tiene que depender de un tercero, y pierde su dignidad, hay una condena. Es decir, la jubilación en Argentina es un rifle sanitario. Mientras la biología a los 65 años te palmea y te dice, vos tenés la posibilidad de vivir 20 años más, la economía, la política, qué sé yo, te aplican el rifle sanitario en ese momento. Bueno, interesante, como siempre. Gracias, Eugenio, por estos minutos. Siempre es muy grato hablar con vos porque ponés blanco sobre negro lo que le pasan a todos nuestros adultos mayores. Así que te mando un abrazo grande y bueno, cuídate mucho en este contexto. Lo mejor para vos. Suerte, gracias. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad en
Radio Sónica charlando con nosotros. Que la información no te bloquee. Maxi Lecky pone en funcionamiento la mañana de Radio Sónica. El arranque.